Sigamos disfrutando esta novela. Más de 10 capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Capítulo 141. Tsukimi y llora. En el continente Lingxuan, hubo un silencio casi absoluto en este momento. Las imágenes dentro del rayo de luz de la resurrección los hicieron temblar, e incluso su respiración cesó por un momento. Su reacción fue comprensible. Fue porque las imágenes que aparecieron dentro del rayo de luz de la resurrección eran demasiado trágicas. Cuando los demonios extraterrestres aterrizaron en el antiguo continente Lingxuan, se produjo una sangrienta batalla. La población del antiguo continente Lingxuan era más de 100 veces mayor que ahora. Además, todos eran cultivadores entonces a diferencia de ahora. Todo el continente Lingxuan se había convertido en un campo de batalla con los demonios extraterrestres descendidos. Los demonios extraterrestres incluso atacaron a Lin Tian y Xiao Chan. Xiao Chan, B. Con una cara fea, Lin Tian tiró de Xiao Chan y mató a estos demonios extraterrestres. Usando sus propias manos, destrozó a estos demonios celestiales extraterrestres. Entonces Lin Tian agarró a Xiao Chan y salió corriendo. Después de que Lin Tian destrozó a estos demonios extraterrestres y se fue, sus figuras se unieron gradualmente y fueron revividas de inmediato. Inmortal e invencible. Este era el aspecto más aterrador de los demonios extraterrestres. Con el tiempo, casi todo el continente Lingxuan se había convertido en el infierno de Asura. Como una nube pasajera, la prosperidad del pasado se ha desvanecido. Del mismo modo, Ciudad de la Espada Espiritual se derrumbó y se convirtió en una ruina. Además, el ki espiritual del continente Lingxuan estaba siendo succionado a un ritmo rápido por la enorme grieta en lo alto. El ki espiritual en el continente Lingxuan se había reducido casi al doble en solo unos pocos años. Todo el continente Lingxuan eventualmente sería drenado de su ki espiritual si esto continuara. Debido a la falta de ki espiritual, no solo el continente Lingxuan se volvería inadecuado para el cultivo, sino que incluso el mundo entero sería destruido. Auge. En el terreno elevado, Lin Tian miró hacia la ciudad que se elevaba en el aire. El tamaño de esta ciudad cubría una vasta área, casi tan grande como la ciudad del espíritu de la espada que Lin Tian y Xiao Chan habían visitado anteriormente. Pero ahora esta enorme ciudad con la formación de protección se separó del suelo y se precipitó hacia el cielo. Esta ciudad pronto abandonó el continente Lingxuan y entró en un espacio caótico. Joven maestro, otra ciudad ha abandonado el continente Lingxuan. Detrás de Lin Tian, Xiao Chan se acercó con una cara triste. Debido a que los patriarcas de estas ciudades tenían miedo de esos demonios extraterrestres, optaron por trasladar toda la ciudad lejos del continente Lingxuan. Eventualmente, estas ciudades se separarían por completo del continente Lingxuan y se convertirían en tierras extranjeras. Así es como surgieron las tierras extranjeras. Qian Linglong parecía estupefacto ante el rayo de luz de la resurrección. Estas tierras extranjeras se separaron del continente Lingxuan, pero nadie sabía exactamente cómo se separaron. Habiendo visto las imágenes que aparecieron dentro del rayo de luz de la resurrección, la multitud ahora sabía el origen de las tierras extranjeras. Particularmente Qian Linglong, un cultivador de tierras extranjeras. Preocupada por su maestro, no podía apartar la mirada del rayo de luz de la resurrección que tenía delante. A las ciudades, ahora tierras extranjeras que se habían separado del continente Lingxuan, no les fue mucho mejor. Estas ciudades fueron destruidas por completo cuando se separaron del continente Lingxuan debido a que su ki espiritual se secó o porque todavía contenían muchos demonios extraterrestres. Al final, todos fueron asesinados por los demonios extraterrestres. Al final, sobrevivió menos de una décima parte de las ciudades que se separaron del continente Lingxuan. También fue en esta miserable situación que los otros cultivadores que querían abandonar el continente Lingxuan se desesperaron aún más. Este fue uno de los períodos más oscuros en la historia del continente Lingxuan. Había una sensación de desesperación en los corazones de casi todos los cultivadores. Afortunadamente, algunos pronto se toparon con áreas especiales del continente Lingxuan donde los demonios extraterrestres no se atrevían a aventurarse. Estas áreas especiales permitieron a los cultivadores restantes sobrevivir en el continente Lingxuan. Pero solo están sobreviviendo. Esos demonios extraterrestres casi habían ocupado todo el continente Lingxuan. El ki espiritual en el continente Lingxuan también estaba disminuyendo constantemente. En tales circunstancias, solo la destrucción esperaba al continente Lingxuan. En un área especial, Lin Tian y Xiao Chan vivían aquí. Además de ellos, cientos de niños pequeños vivían en esta zona.
Después de correr todos estos años, habían salvado a estos niños pequeños. En cualquier caso, aún podrían refugiarse aquí temporalmente. A pesar de eso, no se atrevieron a ser descuidados. Después de unos pocos días, descubrieron que estas áreas especiales se estaban reduciendo rápidamente. Por lo tanto, esos demonios extraterrestres simplemente se abrirían camino sin tener que esperar hasta que se agotara el ki espiritual del continente Lingxuan. Esto no puede continuar. Debemos encontrar una manera de bloquear el portal allí arriba. En una piedra grande, Lin Tian miró hacia la grieta sobre su cabeza y murmuró para sí mismo. Su personalidad despreocupada original se volvió mucho más tranquila después de presenciar los trágicos eventos en el continente Lingxuan. Mientras persuadía a una niña pequeña a su lado, la cara de Xiao Chan se puso pálida cuando escuchó a Lin Tian murmurar para sí mismo. Joven maestro, no te vayas. Xiao Chan chilló casi inconscientemente. Habían visto a demasiados cultivadores poderosos del continente Lingxuan intentar cerrar esa brecha todos estos años. Sin embargo, esta grieta solo se abrió cuando las principales potencias del continente Lingxuan unieron fuerzas. ¿Cómo podrían ellos, los cultivadores inmortales solitarios, cerrarlo? Más importante aún, el continente Lingxuan ahora tenía una gran cantidad de demonios extraterrestres. La mayoría de los inmortales en el continente Lingxuan tendrían dificultades incluso para acercarse a esa grieta con los demonios extraterrestres presentes. Jaja, no me iré si no quieres que lo haga. No tengo prisa por morir. Lin Tian dijo con una sonrisa al ver la apariencia de pánico de Xiao Chan. Sin embargo, unos días después, a altas horas de la noche, la figura de Lin Tian apareció sola en el borde del área especial. Cuando estaba a punto de salir de esta área, escuchó una voz que lloraba. Joven maestro, ¿todavía vas, no? Con una sonrisa amarga, Lin Tian se dio la vuelta para ver a Xiao Chan salir de detrás de un gran árbol. Habían vivido juntos durante tantos años. Cada movimiento de Lin Tian no podía escapar a los ojos de Xiao Chan. Por lo tanto, Xiao Chan anticipó esto. Lin Tian suspiró impotente y dijo: Xiao Chan, como puedes ver, si no lo intento, el mundo entero terminará. Para ser honesto, lo último que quiero es morir. No es que tu joven maestro quiera ser el salvador del mundo. El rostro de Xiao Chan estaba lleno de lágrimas y no sabía qué decir. Ella simplemente se acercó a Lin Tian y lo abrazó suavemente. Lin Tian se rió entre dientes, fingiendo estar relajado mientras miraba a Xiao Chan con el corazón roto. Xiao Chan, no te preocupes, no planeo morir. ¿Por qué haría algo tan estúpido? Hoy te contaré un secreto. Yo en realidad no soy de este mundo. Tengo un tesoro llamado sistema conmigo. Así que no te preocupes. Volveré tarde o temprano. Ella había estado sollozando durante mucho tiempo. De repente, levantó la cabeza para mirar a Lin Tian y lloró. Pase lo que pase, debes regresar. Te estaré esperando. Lo prometo. Incluso si muero, definitivamente reencarnaré y volveré contigo. Lin Tian dijo con una sonrisa. Lin Tian consoló a Xiao Chan durante toda la noche. Solo entonces ella lo soltó. Con una sonrisa, Lin Tian caminó hacia el exterior mientras gritaba. ¿Es eso todo? Xiao Chan, esté atento a algunas chicas bonitas para mí. Cuando regrese, me casaré con todas ustedes. Xiao Chan no habló pero asintió fuertemente. En el continente Lingxuan, cuando Lin Tian y Xiao Chan se separaron, frente a la pantalla, las pocas diosas antiguas detrás de Su Qingyi también se conmovieron hasta las lágrimas. Casi derramaron lágrimas también. Pero cuando escucharon las últimas palabras de Lin Tian, sus rostros cambiaron instantáneamente. Después de un momento de vacilación, la antigua diosa con armadura de batalla habló. Hermana mayor, primero tengo que aclarar algo. Estoy esperando que regrese mi maestro. No puedo seguirte y casarme con Dios Taichu. Detrás de ella, otras 3 diosas antiguas también asintieron. Así es, hermana mayor. Todos nosotros estamos esperando a alguien que necesitamos. Definitivamente no es posible que te sigamos y nos casemos con Lin Tian. Su Qingyi asintió tontamente. Sin embargo, las lágrimas ya brotaban de sus ojos. Después de interminables años de espera, pensó que su corazón podría resistir cualquier cosa. El corazón de Su Qingyi dolía ahora cuando vio la imagen de sí misma separándose de su joven maestro nuevamente y las lágrimas corrían por sus mejillas. Capítulo 142. He vuelto. Casi todos los días desde que Lin Tian se fue, Xiao Chan aparecía junto al gran árbol donde se habían separado, esperando que regresara. Esta espera duró varios años.
Un día, los cultivadores humanos restantes en el continente Lingxuan fueron testigos de algo increíble. La figura de un cultivador humano de repente se hizo más y más grande hasta que alcanzó casi el nivel del cielo. Incluso un ligero movimiento de esta figura hizo temblar a todo el continente Lingxuan. El cultivador agarró innumerables demonios extraterrestres del antiguo continente Lingxuan con su agarre casual. Desde la enorme grieta sobre su cabeza, arrojó a estos demonios extraterrestres como si fueran basura. De esta forma, los lanzó varias veces, uno tras otro, erradicando al menos el 90% de los demonios extraterrestres en el antiguo continente Lingxuan. Finalmente, los sobrevivientes pudieron respirar aliviados. Entonces se desarrolló una escena aún más asombrosa. Con ambas manos levantadas, esta enorme figura sostuvo los lados de esa grieta. Usando sus manos, pudo cerrar la grieta rápidamente. Hacer clic. Hacer clic. En este momento, todo el continente Lingxuan tembló. Los muchos demonios extraterrestres que permanecieron en el continente Lingxuan también estaban perdiendo lentamente su fuente de poder, debilitándose e incluso desapareciendo a medida que esta grieta se reducía gradualmente. Numerosos demonios extraterrestres se apresuraron a evitar que esta enorme figura cerrara los rastros del cielo. Sin embargo, no pudieron detener esta enorme figura. Los sobrevivientes del continente Lingxuan se maravillaron ante la escena. Incluso había personas cuyas bocas estaban secas y sus corazones estaban conmocionados mientras miraban. Después de un momento de conmoción y estupefacción, pronunciaron dos palabras. Taichu. En la antigüedad, Taichu era el título de la persona más fuerte de la raza humana. Solo al derrotar a todos los demás y mantener el decreto de Taichu, uno podría llamarse Taichu. Era común que tal Taichu se cambiara de vez en cuando. Así que en realidad había bastantes Taichu en la antigüedad. Sin embargo, ahora solo quedaba un Taichu en el corazón de todos. Esa era esta enorme figura frente a ellos. Dios, Taichu. Cada vez había más gente adorando a esta enorme figura. Según ellos, el Taichu original se convirtió en una deidad trascendente de un fuerte cultivador. Es el joven maestro, es él. Debajo de un gran árbol que había perdido todas sus hojas, la emoción de Xiao Chan se podía ver en las esquinas de sus ojos mientras saltaba y bailaba. Mientras que otras personas no podían ver quién era esta enorme figura, Xiao Chan la reconoció de un vistazo. Era Lin Tian, su joven maestro. Durante varios años, Xiao Chan no había tenido noticias de su joven maestro. Finalmente, volvió a ver a su joven maestro. Además, la base de cultivo de su joven maestro era muchas veces más fuerte que antes. Mientras ese rastro del cielo esté cerrado, todo volverá a la normalidad y el joven maestro volverá. Xiao Chan pensó felizmente en su corazón. La enorme figura de Lin Tian estaba cerrando lentamente la grieta en el cielo bajo la mirada expectante de Xiao Chan. Bajo sus esfuerzos, la enorme grieta que originalmente se extendía por todo el continente Lingxuan se estaba reduciendo rápidamente. En un instante, se redujo a la mitad de su tamaño. Sin embargo, justo cuando la grieta estaba a punto de cerrarse, el ojo aterrador apareció una vez más al otro lado del rastro del cielo. La mirada fría de este ojo envió escalofríos por la columna vertebral. Swoosh, swoosh, swoosh. Un rayo de luz apareció a continuación como un clavo, reteniendo el rastro del cielo que se encogía, incluso expandiéndolo vagamente. Aunque la existencia aterradora fuera del continente Lingxuan no pudo atacar a Lin Tian en todo el mundo, podría evitar que este rastro del cielo se cerrara. Un ligero temblor recorrió el cuerpo de Lin Tian mientras apoyaba las manos a ambos lados del rastro del cielo. Había agotado todas sus fuerzas en este punto. La enorme figura de Lin Tian finalmente dio un profundo suspiro después de permanecer inmóvil durante varios meses. Auge. La figura gigantesca de Lin Tian de repente explotó y se disipó como la luz de las estrellas. No, Dios Taichu no morirá. No puede ser, Taichu aún debe estar vivo. Había muchos cultivadores dentro y fuera del rayo de luz de la resurrección que no pudieron evitar exclamar simultáneamente. Particularmente aquellos fuera del rayo de luz de la resurrección. Hubo demasiados eventos trágicos en el antiguo continente Lingxuan, pero no hay signos de recuperación. Pero Dios Taichu, que era la esperanza de todos, estaba completamente muerto en el último momento. Tal escena era casi insoportable de ver. En el continente Lingxuan algo no está bien. ¿No es el rastro del cielo la puerta de bronce? Entonces, ¿por qué no aparece esa puerta de bronce ahora? Era el rastro del cielo en la antigüedad, ¿no lo mismo que la puerta de bronce que cerró el emperador celestial?
Ambos son la fuente de la oscuridad que dio origen a los demonios extraterrestres. Definitivamente son lo mismo. ¿No has notado que el emperador celestial y Taichu eran muy similares? Ahora estoy convencido de que el emperador celestial es la reencarnación de Taichu. Lin Feng no debe tener nada que ver con eso. Innumerables personas murmuraron en voz baja. La imagen dentro del rayo de luz de la resurrección los conmocionó mucho. Sin embargo, también trajo recuerdos del emperador celestial para muchas personas. Tanto el emperador celestial como Taichu dieron sus vidas por el continente Lingxuan. El rayo de luz de la resurrección, Su Qingyi y otros estaban aquí. Lon Feijian y los demás no pudieron evitar mirar con curiosidad al ver cómo la figura de Taichu se disipaba dentro del rayo de luz de la resurrección. Su curiosidad se despertó en cuanto a cómo la era antigua logró sobrevivir a esta catástrofe. Su Qingyi experimentó esto personalmente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su mirada estaba fija en el rayo de luz de la resurrección ante ella, y no podía apartar la mirada. La aparición de Su Qingyi hizo que las 4 antiguas diosas a su alrededor sacudieran la cabeza. Todos reconocieron a Su Qingyi como su hermana mayor. Anteriormente, Su Qingyi siempre se había mostrado tranquila y serena. Sin embargo, ahora que se había perdido tanto, también se quedaron sin palabras. Tan pronto como pensaron en la persona que tenían en sus corazones, estas antiguas diosas instantáneamente se volvieron solemnes. En sus corazones, no pudieron evitar decir: me pregunto si seríamos como la hermana mayor y perderíamos nuestras emociones si pudiéramos volver a mirar la imagen de ese no. Dentro del rayo de luz de la resurrección, Xiao Chan estaba parado debajo del gran árbol sonriendo. Sin embargo, al ver la figura de Lin Tian disiparse en la distancia, su cuerpo parecía haber perdido fuerza y se derrumbó en el suelo. Joven maestro. Casi se desmaya debido a la sensación de hormigueo que venía de su cuerpo y la desesperación que brotaba de su corazón. Durante un día y una noche, se sentó así hasta que recuperó sus sentidos. El joven maestro me prometió que incluso si reencarnaba, volvería a mí. Se levantó torpemente como si hubiera perdido el alma, con cara de madera. Con el tiempo, Xiao Chan esperó debajo de este gran árbol, desde la primavera cuando las hojas verdes florecieron hasta el otoño cuando las hojas cayeron. Desde el verano cuando la lluvia caía hasta el invierno cuando volaban los copos de nieve. Día tras día. Año tras año. Casi todos los días, la figura de Xiao Chan aparecía al pie del árbol, mirando a lo lejos, esperando al que ni siquiera sabía que podía regresar. Su espera esta vez duró 100 años completos. En 100 años, Xiao Chan hizo un gran avance en el reino de los sabios. Debido a su incapacidad para cultivar, los niños que salvaron en ese entonces no sobrevivieron. A pesar de esto, Xiao Chan aún esperó aquí durante 100 años. Muchas personas conocían la historia interna e instaron a Xiao Chan a no esperar más porque sería infructuoso. Sin embargo, Xiao Chan permaneció impasible. 100 años después, en este día, bajo el sol brillante, era un día claro. Un niño con hierba de cola de zorro en la boca y un paquete enorme en la mano se acercó desde la distancia. Su sonrisa era brillante como el sol. Xiao Chan, he vuelto. Capítulo 143. Finalmente está llegando a su fin. Xiao Chan, he vuelto. Dentro del rayo de luz de la resurrección, a los ojos de los demás, la voz casual y juguetona del joven pasaba desapercibida. Pero esto hizo que Su Qingyi rompiera a llorar como la lluvia en este momento. Esta oración. Esta voz. Ella había esperado durante incontables años. Durante cientos de millones de años, había esperado en silencio a que regresara su joven maestro. La mayor parte del tiempo, esperaba escuchar esta voz familiar a su lado, sonriendo y diciendo: estoy de vuelta. Pero ella nunca escuchó. Cientos de millones de años de espera casi la habían llevado a la desesperación. Después de escuchar esta voz, aunque solo era una voz ilusoria que provenía del rayo de luz de la resurrección, su corazón, que había estado congelado durante tanto tiempo, saltó de emoción al instante. Ella rompió en llanto. Estoy aquí, joven maestro, lo he estado esperando. Su Qingyi no pudo evitar murmurar para sí misma. Mirando a Su Qingyi y perder el control de sus emociones, la antigua diosa a su lado, vestida con una armadura de batalla y parecida a una diosa de la guerra femenina, también se volvió igualmente sombría. Los recuerdos de Su Qingyi hicieron que aparecieran recuerdos similares en su mente. Maestro. La diosa femenina de la guerra murmuró. La apariencia de Lin Tian ha cambiado. ¿Podría ser que regresó reencarnado?
¿Es posible que nosotros, los cultivadores, reencarnemos después de morir? Eso es natural, de lo contrario, este rayo de luz de la resurrección no aparecería. Esto contiene la ley de la reencarnación. Escuché que después de la reencarnación, uno olvidará todo del pasado, entonces, ¿por qué Lin Tian no ha olvidado nada? Este es Dios Taichu. No es extraño que pueda hacer estas hazañas increíbles. Si pudiera retener el recuerdo de mi última vida, me suicidaría de inmediato, y si mi talento en la próxima vida no es bueno, me suicidaría de inmediato hasta convertirme en un genio del cultivo. La mayoría de las personas en el continente Lingxuan, a diferencia de su Qingyi, emocionalmente frágil, tenían más curiosidad por la reencarnación en este momento. Si bien la reencarnación en el continente Lingxuan no era rara, esta era la primera vez que presenciaban a alguien que podía reencarnarse una vez y conservar sus recuerdos. En este momento, presenciaron algo que no creerían si lo escucharan en voz alta. Parecía que muchas personas tenían pensamientos diferentes a la vez. Por ejemplo, el logro final también alcanzaría un nivel increíble si conservaran su memoria y cultivaran vida tras vida, incluso si la base de cultivo de cada vida fuera bastante pobre. Con un pensamiento tan repentino, fueron atraídos por el rayo de luz de la resurrección. Podemos ser invencibles en el futuro siempre que descubramos el método que usó Dios Taichu para reencarnarse. Muchas personas murmuraron para sí mismas. Dentro del rayo de luz de la resurrección, Xiao Chan, de cara pálida, miró hacia arriba sorprendida cuando escuchó esta voz juguetona. A pesar de que el adolescente frente a ella, ya sea por su apariencia o altura, ya era diferente de Lin Tian, Xiao Chan sabía que él era el que había estado esperando. Joven maestro. Una sonrisa creciente se extendió por el rostro de Xiao Chan mientras saltaba sorprendida. Auge. Sin embargo, el adolescente que se acercó desde el lado opuesto arrojó el gran paquete que llevaba en la mano directamente frente a Xiao Chan. Xiao Chan, estos son todos los tesoros que he recopilado para ti. Echa un vistazo a lo que puedes y no puedes usar, y sepáralos en consecuencia. Lleno de alegría, Xiao Chan abrió el paquete pero se sorprendió de inmediato. Había innumerables tesoros celestiales y tesoros raros contenidos en este paquete. Incluso antes de que el continente Lingxuan sufriera esta catástrofe, recolectar estas cosas habría sido increíblemente difícil. Aunque el continente Lingxuan estaba en mejor forma que hace un siglo, esos demonios extraterrestres todavía vagan libremente por todo el continente. Estos demonios extraterrestres recolectaron innumerables tesoros raros y los devolvieron a esa grieta en el cielo. Se transportaron grandes cantidades de estos tesoros raros porque contenían ki espiritual extremadamente poderoso. El continente Lingxuan también estaba perdiendo ki espiritual tan rápidamente debido a esto. Para reunir estos tesoros celestiales, Lin Tian probablemente saqueó algunos lugares afuera. Xiao Chan también recibió el conocimiento de cultivo de Lin Tian junto con este paquete de tesoros. Con este conocimiento de cultivo, podría ingresar al reino eterno, integrarse con las leyes mundanas y convertirse en un dios. Mucha gente miró el rayo de luz de la resurrección con ojos brillantes. Sin embargo, el rayo de luz de la resurrección no reveló el contenido de esos conocimientos de cultivo. Lin Tian regresó esta vez y se quedó solo 3 días antes de irse. La huella del cielo en el cielo aún no ha desaparecido. Actualmente, nadie podía sellarlo excepto él. Poco después de que Lin Tian se fuera, aunque no se transformó en un gigante, la grieta en el cielo comenzó a encogerse nuevamente. Todos, excepto Xiao Chan, no sabían que este era en realidad el Lin Tian reencarnado que estaba haciendo todo lo posible para cerrar la grieta. Sin embargo, fue lo mismo que la primera vida de Lin Tian. Todavía era difícil para él cerrar esta brecha esta vez. La grieta se había reducido una vez más a la mitad después de varios años de esfuerzos, pero el propio poder de Lin Tian también parecía estar agotado. Su ki, una vez más, desapareció del continente Lingxuan. Esta vez, Xiao Chan estaba mucho más tranquila que la primera vez. Aunque esperó bajo ese gran árbol durante 100 años, siempre había esperanza en sus ojos. En su corazón, sabía que su joven maestro regresaría. Efectivamente, después de otros 100 años, otra figura apareció lentamente frente a Xiao Chan. Xiao Chan, te estás volviendo cada vez más hermosa. Ya no quiero llamarte Xiao Chan. Me gustaría cambiarlo a Qingyi, como los de mi ciudad natal, parece que tienes el apellido Su. Entonces a partir de ahora me llamaré Su Qingyi, bien. La estadía de Lin Tian fue mucho más corta esta vez. Se fue a toda prisa después de solo medio día. Sería una salida permanente.
Dentro del rayo de luz de la resurrección, pasaron miles de años en un abrir y cerrar de ojos, pero la reencarnación de Lin Tian nunca volvió a aparecer. En el continente Lingxuan, Lin Tian ha regresado 2 veces seguidas. Algo no parece estar bien. Sí, todos somos cultivadores. Deberíamos haberlo visto hace mucho tiempo. Cada vez que Lin Tian reencarna, la esencia de su alma se debilita. Es posible que si la esencia del alma es lo suficientemente poderosa, los recuerdos se conservarán cada vez que uno se reencarne. Lin Tian se ha reencarnado 2 veces seguidas. Incluso un alma poderosa no puede soportar tal consumo. Nuestro continente Lingxuan no existiría sin el sacrificio y la dedicación de Lin Tian. Las expresiones de muchos cultivadores que querían saber cómo era posible la reencarnación de Lin Tian se callaron en este momento. Ahora se dieron cuenta de que la cantidad de esencia del alma consumida para retener los recuerdos después de la reencarnación estaba más allá de su imaginación. Incluso Lin Tian, quien era Dios Taichu, después de 2 reencarnaciones, experimentó un debilitamiento de su propia alma. Estaban más preocupados cuando vieron a Lin Tian dentro del rayo de luz de la resurrección, que ya se había reencarnado 2 veces. ¿Todavía era posible que Lin Tian reencarnara por 3ª vez? Cada vez que Lin Tian reencarnaba, reparaba el rastro del cielo con dedicación y sacrificio. Si su alma pereciera en el ciclo de la reencarnación, sería demasiado inaceptable. ¿Qué le pasó a Lin Tian después de reencarnar 2 veces? La propia Tsukimi quería saber la respuesta. Solo ella sabía que Lin Tian nunca había regresado después de reencarnarse 2 veces en un corto periodo de tiempo. ¿Podría ser que el joven maestro realmente fue aniquilado porque la esencia de su alma se agotó? ¿Mi espera por estos 10 millones de años no es más que una broma? De repente, este pensamiento apareció en la cabeza de Tsukimi. Casi de inmediato, se mareó. Del mismo modo, su cuerpo tembló. En ese entonces, había notado que la esencia del alma de Lin Tian se debilitaba cada vez que regresaba. Sin embargo, siempre se había consolado en su corazón al recordar que su joven maestro no se parecía en nada a una persona común. Lin Tian, sin embargo, no apareció durante cientos de millones de años. El corazón de Tsukimi ha albergado sospechas durante mucho tiempo. Sin embargo, no se atrevió a considerar seriamente la posibilidad de tal sospecha. Enterraría todas las sospechas en su corazón tan pronto como surgieran. Como Tsukimi no pudo encontrar a su joven maestro dentro del rayo de luz de la resurrección, rápidamente apareció un rastro de duda en su corazón. Casi la desesperación se apoderó de Tsukimi. Dentro del rayo de luz de la resurrección, justo cuando el rostro de Tsukimi estaba desesperado, innumerables poderes de fe se condensaron en un rayo de luz. Dentro del rayo de luz de la resurrección por fin está llegando a su fin. Lin Tian sonrió. Ya lo sintió. Estuvo infinitamente cerca de completar su cuerpo indestructible de las 10.000 tribulaciones con esta fuente constante de poder de fe inyectada en su cuerpo. Capítulo 144. Darle a Lin Fen una última oportunidad. El poder de la fe comenzó a converger y finalmente se fusionó con la figura al final del rayo de luz de la resurrección. Esta figura se volvió cada vez más majestuosa y magnífica a medida que se fusionaba. El aura del reino eterno irradió lentamente desde la figura. El aura sola hizo que muchas personas cambiaran sus expresiones. Sin embargo, muchas personas parecían sorprendidas y sospechosas en este momento. Por ejemplo, Tsukimi. El poder de la fe se fusionó con el emperador celestial. ¿Podría el emperador celestial ser la reencarnación del joven maestro? Tsukimi parecía confundido. Al principio, creía que Lin Fen era definitivamente responsable de la resurrección de su joven maestro. Sin embargo, ahora, con todo este poder de fe fusionándose con el emperador celestial, cualquiera que viera esta escena sentiría que algo estaba mal. La cara de Lin Fen cambió dramáticamente, especialmente. Ahora solo podía apostar por la reencarnación del dios Taichu. No sería más que una broma si incluso esta conexión se perdiera. Esto es imposible. Obviamente soy la reencarnación de Taichu. Lin Fen no pudo evitar gritar. Pero incluso los cultivadores malvados a su lado quedaron estupefactos y no se atrevieron a unirse. Xiao Yanran y los demás, que estaban más cerca del rayo de luz de la resurrección, se sorprendieron en este momento. Sintieron un aumento en la vitalidad de la figura dentro del rayo de luz de la resurrección. En otras palabras, Lin Tian podría resucitar pronto. De hecho, Lin Tian no tuvo tiempo de prestar atención a las reacciones de la gente de afuera. Todo su enfoque estaba ahora en sentir sus propios cambios.
Como poseía el cuerpo indestructible de las 10.000 tribulaciones, sintió que era incluso más poderoso que el cuerpo original del emperador celestial en el reino eterno. En el mundo de hoy, tal fuerza definitivamente calificaría como invencible. Por fin puedo resucitar. Lin Yan murmuró en su corazón. Cuando el cuerpo indestructible de las 10.000 tribulaciones estaba a punto de completarse, la mirada de Lin Yan comenzó a escanear a la multitud fuera del haz de luz de la resurrección. Al resucitar, se preguntó cómo tratar con la gente de afuera. En la historia que escribió antes, su hermana Xiao Yanran, su esposa Xiao Mei y otros le eran leales. Sin embargo, dado que fue escrito por él, no podía tomarlo en serio. Como medida de seguridad, Lin Yan decidió que era mejor mantenerse alejado de ellos en el futuro. Cuando Su Qingyi vio emerger la figura de Lin Yan, entró en pánico porque no podía sentir el aura de su joven maestro en su cuerpo. Joven maestro, definitivamente resucitarás. La antigua diosa, Su Qingyi, jadeó en estado de shock. Ni siquiera podía mantener la compostura en este punto. Casi se desplomó de la incredulidad. Habiendo esperado incontables años para presenciar este resultado, sin mencionar a Su Qingyi y otros, incluso las diosas antiguas tenían simpatía y preocupación. Esta antigua diosa Su Qingyi ya no apoyaría firmemente a Lin Feng. Al mirar a Su Qingyi, que parecía perdida fuera del rayo de luz de la resurrección, Lin Yan no pudo evitar negar con la cabeza. Sus escritos se basaron principalmente en fragmentos de leyendas que habían circulado en el continente Lingxuan. Fue extremadamente difícil crear algo de la nada como esto. En muchos lugares, no resistió el escrutinio. Le preocupaba que sus defectos causaran que el sistema rechazara sus escritos si continuaba escribiendo. Afortunadamente, finalmente pudo terminarlo y no tuvo que seguir escribiendo. Estoy dejando a Lin Feng a la ligera. Incluso sin el apoyo de Su Qingyi, me temo que las otras 4 diosas antiguas todavía estarán de su lado. Lin Yan suspiró por lo bajo. No pudo evitar mirar a las 4 diosas antiguas junto a Su Qingyi unas cuantas veces más. En términos de apariencia, todas estas diosas antiguas eran de primera categoría. Es una pena que el autor del perro haya elegido a estas antiguas diosas como protagonistas femeninas en el segundo libro. Aparte de la breve introducción de Su Qingyi, no se menciona nada sobre las otras diosas antiguas en el primer libro. Para Lin Yan también, la información sobre varias diosas antiguas era muy escasa. Si no, no le importaría escribir un poco más, hasta que Lin Feng se convierta en un verdadero solitario, sin poder para regresar. En el futuro, Lin Feng, aunque más abatido que al principio, no debería sufrir demasiado debido a estas 4 diosas antiguas. Cuando resucite, primero lo aplastaré hasta la muerte. Dejar a un niño destinado del cielo siempre es un desastre. Lin Yan miró a Lin Feng con frialdad, evaluándolo. Al rayo de luz de la resurrección, incluso Su Qingyi, al ver que la multitud se volvía más salvaje, miró fijamente al emperador celestial que pronto resucitaría en este momento. La cara de Lin Feng se estaba poniendo fea. Todos, tengo una manera de demostrar que soy la reencarnación de Dios Taichu, así como muchos otros dioses antiguos. Lin Feng habló de repente después de apretar los dientes. Las palabras de Lin Feng instantáneamente llamaron la atención de todos. En particular, Su Qingyi y varias otras diosas antiguas. Mayor Su. En medio de la atención de la multitud, Lin Feng pareció recuperar la compostura de inmediato. Una sonrisa apareció en los labios de Lin Feng cuando agitó la mano y sacó una piedra de 5 colores. ¿Piedra de 5 colores? Los ojos de Su Qingyi se iluminaron cuando miró la piedra de 5 colores en la mano de Lin Feng. Este es uno de los tesoros dejados por el joven maestro en ese entonces. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Su Qingyi cuando agarró la piedra de 5 colores en la mano de Lin Feng. Una vez más, Lin Feng volteó la palma de su mano. Sus manos estaban llenas de tesoros uno tras otro. Le entregó una antigua espada pequeña a la antigua diosa con armadura de batalla y dijo: Mayor, si no me equivoco, tu nombre debería ser Mu Lingxa, y esta preciosa espada inmortal está estrechamente relacionada contigo. Cuando la antigua diosa con armadura de batalla que parecía una diosa de la guerra femenina vio esta espada, sus ojos brillaron y la agarró de inmediato. Así es, soy Mu Lingxa. Esto le pertenece al maestro. Cuando Lin Feng mostró los 3 tesoros restantes, su presunción creció. En realidad, eran un pincel de escritura espiritual, la mitad de un talismán roto y un pequeño sello. A pesar de emitir una luz débil y parecer inusual, los 3 tesoros eran de calidad bastante ordinaria.
La multitud simplemente echó un vistazo, luego desvió su atención. Sin embargo, las tres diosas antiguas restantes fueron sacudidas por estas cosas, como golpeadas por un rayo. Lin Feng sintió que había dominado el escenario después de ver las reacciones de las tres diosas antiguas y dijo incesantemente: todos estos tesoros están relacionados con dioses antiguos. A menos que estuviera destinado a tenerlos, no habrían caído en mis manos. Así es, Lord Lin Feng es la reencarnación de Taichu y otros dioses antiguos. Cuando Lin Feng sacó esta evidencia, los cultivadores malvados que lo rodeaban se recuperaron de inmediato y comenzaron a elogiarlo en voz alta. Al mismo tiempo, los rostros de los que lo rodeaban se volvieron extraños. Efectivamente, el protagonista es el protagonista. Todavía es posible que él regrese en esta situación. Sin embargo, a Lin Yan no le importó cuando vio a Lin Feng fuera del rayo de luz de la resurrección lleno de satisfacción. Tampoco había necesidad de que le importara. Con el cuerpo indestructible de las 10.000 tribulaciones, podría matar a Lin Feng en un minuto cuando resucitara. No había nada que Lin Feng pudiera hacer. Los trucos de Lin Feng no eran más que una broma frente a la fuerza absoluta. Timbre. De acuerdo con las expectativas de Lin Yan, la voz del sistema sonó a tiempo. Lin Feng, es hora de que mueras. Lin Yan se rió entre dientes cuando escuchó el aviso del sistema sonar en su oído. Esta fue la última vez que Lin Feng pudo causar problemas. Capítulo 145. La cuarta reencarnación. Timbre. La aguda voz del sistema resonó en los oídos de Lin Yan. El contenido del sistema no era lo que esperaba Lin Yan. No era un recordatorio de que podía resucitar. En cambio, el sistema ha detectado un nuevo fragmento de memoria. Anfitrión, elige una opción 1. Resucitar inmediatamente y suprimir la escena con fuerza absoluta. Nota. Esta opción contiene cierta cantidad de incertidumbre. Opción 2. Elige ver estos fragmentos de memoria, y por cada fragmento de memoria visto, el anfitrión tendrá la oportunidad de sacar una lotería. Nota. La peor recompensa es un tesoro ordinario, mientras que la más fuerte es un tesoro de la ley suprema. Lin Yan. Originalmente, pensó que resucitaría de inmediato. Mientras escuchaba el aviso del sistema, no pudo evitar negar con la cabeza. ¿Todavía tenía elección? Estaba claro que el sistema quería que él eligiera la segunda opción. Elijo 2. En el peor de los casos, resucitaré después. Lin Yan hizo su elección casi de inmediato. Ya había hecho la elección varias veces antes. Era obvio para él que nada saldría mal si elegía la mejor opción proporcionada por el sistema. Fuera del rayo de luz de la resurrección, en este momento, Lin Feng ya le había entregado esos 5 tesoros a Sukingi y Yimu Linksa, las antiguas diosas. Al ver los tesoros familiares en sus manos, las antiguas diosas parecían emocionadas. De repente, apareció una fuerza de succión e instantáneamente absorbió los tesoros justo cuando querían seguir preguntando a Lin Feng de dónde venían. Los 5 tesoros se fusionaron rápidamente en el rayo de luz de la resurrección. La piedra de 5 colores en la mano de Sukingi fue la primera en fusionarse. En el rayo de luz de la resurrección, las imágenes aparecieron una vez más cuando la piedra de 5 colores se fusionó con ella. Dentro del rayo, apareció la figura de Lin Tian. La tercera reencarnación de Lin Tian quedó suspendida en el aire, con un aura aterradora que sacudió al mundo y se enfrentó a la enorme grieta. Tan pronto como apareció esta imagen, la atención de todos se centró de inmediato en ella. Especialmente Sukingi. Al ver la imagen en el rayo de luz de la resurrección, sus ojos se abrieron como platos. Quería saber qué le había pasado a su joven maestro. Dentro del rayo de luz de la resurrección, la figura de Lin Tian se acercó más al rastro del cielo en el cielo. Muchas piedras de 5 colores salieron volando de su cuerpo cuando fue atacado por innumerables demonios extraterrestres. Estas piedras de 5 colores volaron rápidamente hacia la grieta de arriba, llenando la grieta pieza por pieza. A medida que las piedras de 5 colores lo llenaban, la grieta en el cielo se encogía a una velocidad que podía verse a simple vista. El rastro del cielo en el cielo que se extendía por el continente Lingxuan se ha reducido a solo decenas de miles de millas después de la reparación de Lin Tian en 3 vidas sucesivas. Pero estas decenas de miles de millas ahora estaban protegidas por innumerables demonios extraterrestres densamente agrupados. Lin Tian, que se reencarnó por tercera vez, miró este rastro del cielo arriba y suspiró con impotencia. Su ki espiritual se había agotado y era imposible continuar reparando este rastro del cielo. Miró hacia el continente Lingxuan debajo.
A pesar de estar separados por una gran distancia, Lin Tian aún podía ver la figura de su Qingyi, que estaba parado debajo de ese gran árbol en este momento, esperando que regresara de un vistazo. Xiao-chan, es posible que esta vez no pueda cumplir mi promesa. Lin Tian soltó una risa impotente y amarga. Con su mano, Lin Tian agarró la última piedra de 5 colores que quedaba y la arrojó con fuerza. La piedra de 5 colores era como un meteorito que caía en dirección al continente Lingxuan. Lin Tian, en este momento, dio un paso adelante. Con un paso, dejó el continente Lingxuan y apareció sobre una tierra extranjera. Esta tierra extranjera era la más grande de las muchas ciudades que se habían liberado del continente Lingxuan. Las otras tierras extranjeras se habían convertido casi todas en tierras muertas ahora. Todavía había muchos cultivadores en esta tierra extranjera luchando contra demonios extraterrestres. Sin embargo, los demonios extraterrestres eran inmortales e indestructibles. Tarde o temprano, esta tierra extranjera también se convertiría en una tierra muerta. Mientras Lin Tian contemplaba esta tierra extranjera bajo sus pies, su figura cayó. Hacer clic. Tan pronto como su figura cayó, su cuerpo comenzó a convertirse en piedra. Su cuerpo se había transformado completamente en una escultura cuando llegó a la tierra extranjera. La escultura cayó con un estruendo, matando a todos los demonios extraterrestres debajo de ella. Mientras miraban la enorme escultura que había caído del cielo, se sorprendieron al descubrir que su aura en realidad podía suprimir a los demonios extraterrestres. Taichu. Las voces de los cultivadores restantes se llenaron de sorpresa. Se arrodillaron en éxtasis ante esta enorme escultura, inclinándose uno por uno. La escultura de Dios Taichu de la tierra extranjera es en realidad el cuerpo de la tercera reencarnación de Lin Tian en ese entonces. Qian Linglong, que era de la tierra extranjera, quedó instantáneamente con los ojos muy abiertos en este momento. Los cultivadores de tierras extranjeras eran los seguidores más leales del dios Taichu en comparación con los del continente Lingxuan. Estos cultivadores extranjeros temían que se hubieran extinguido si no fuera por la escultura del dios Taichu. A pesar de eso, nadie había imaginado que la escultura del dios Taichu en la tierra extranjera sería en realidad su cuerpo original. Joven maestro, el cuerpo original del joven maestro está en realidad en una tierra extranjera. Su Qingyi se puso de pie, algo sorprendido. Quería llegar a la tierra extranjera lo antes posible para encontrar el cuerpo original de su joven maestro. Antes de que pudiera partir, una extraña escena se presentó en el rayo de luz de la resurrección frente a ella. Dentro del rayo de luz de la resurrección, la piedra de 5 colores se partió y desapareció. La pequeña espada salió volando de la mano de Mu Lingxa, comenzó a liberar ki y fue absorbida por el rayo de luz de la resurrección. Dentro del rayo de luz de la resurrección, un débil fragmento de alma apareció claramente frente a los ojos de todos. Es el fragmento del alma de Lin Tian. Con solo una mirada, la multitud reconoció este fragmento de alma. Lin Tian había pasado por 3 reencarnaciones. Incluso la reencarnación era improbable para este fragmento de alma incomparablemente frágil. Un fragmento de alma tan débil flotaba constantemente alrededor del continente Lingxuan. Por otra parte, en cualquier momento, podría ser destruido. La escena hizo que muchas personas se vieran tensas. Este fue el fragmento del alma de Lin Tian, dios Taichu. Si su fragmento de alma se disipara así, ya no habría un dios Taichu en este mundo. Especialmente su Qingyi, cuyos ojos estaban muy abiertos y su expresión tensa en ese momento. No, debes sobrevivir, no desaparecer. Mientras su Qingyi murmuraba, sus manos agarraban nerviosamente las esquinas de su ropa. Se negó a apartar la mirada del rayo de luz de la resurrección frente a ella. Entre todas las personas, solo Mu Lingxa, que vestía una armadura de batalla, tenía una expresión sospechosa. No tiene sentido. ¿Por qué aparecería el recuerdo de Lin Tian dentro de la pequeña espada del maestro? ¿Podría ser que el maestro también sea la reencarnación del dios Taichu? Mu Lingxa sabía que las imágenes que aparecieron dentro del rayo de luz de la resurrección en este momento eran claramente los recuerdos contenidos en los tesoros. Lin Tian dejó la piedra de 5 colores al principio. Era completamente normal poder contener los fragmentos de memoria de Lin Tian. Sin embargo, esa pequeña espada, dejada por su maestro, no debería contener ningún recuerdo del dios Taichu. Dentro del rayo de luz de la resurrección, durante cientos de años, el fragmento de alma de Lin Tian vagó por el continente Lingxuan. Finalmente, cuando estaba a punto de ser aniquilado por completo, se fusionó con una mujer embarazada de constitución corporal débil.
10 meses después, con un llanto, nació un bebé. Casi todos en el continente Lingxuan dieron un suspiro de alivio al ver al bebé nacido dentro del rayo de luz de la resurrección. Estaba claro que este bebé era la cuarta reencarnación de Lin Tian. Estaban realmente preocupados de que Dios Taichu, que había hecho tanto por el continente Lingxuan, fuera aniquilado de esta manera. Al final resultó que, Dios Taichu todavía existe. Joven maestro, no está muerto. Su Qingyi estaba llena de sudor frío mientras miraba al bebé en el haz de luz. Su ropa también estaba ligeramente empapada. Una antigua diosa como ella simplemente no podía perderse de esta manera. Pero a su Qingyi obviamente no podría importarle menos esto. El joven maestro obviamente logró la reencarnación. Entonces, ¿por qué no volvió a mí? Su Qingyi murmuró para sí misma. Cuando Lin Tian recuperó su base de cultivo y su memoria en las dos reencarnaciones anteriores, inmediatamente acudió a ella. Era obvio que algo había sucedido esta vez ya que Lin Tian no acudió a ella. Dentro del rayo de luz de la resurrección, la mujer embarazada que dio a luz al cuerpo de Lin Tian estaba demasiado débil. Esta pobre mujer cerró los ojos para siempre después de mirar a su hijo por un momento. Fuera de la casa, entró un hombre con la palabra pecado grabada en la frente. Miró a la mujer fallecida. Sus ojos se llenaron de lágrimas y tristeza, pero no lloró. En cambio, arregló la ropa de la mujer. También arregló meticulosamente el cabello despeinado de la mujer. Mientras arreglaba la ropa de la mujer, susurró. Es mejor morir que vivir y sufrir. Fuera del rayo de luz de la resurrección, mientras innumerables personas miraban esta escena deprimente, sus rostros bajaron. Sin embargo, un momento después, vieron algo que los enojó mucho. La foto de portada no me pertenece ni el contenido. Capítulo 146. Pecador por la eternidad. Auge. La puerta rota de la casa fue abierta de una patada. Varios cultivadores del reino innato entraron desde el exterior de la puerta. Lin Tiechu, veo que tienes un hijo recién nacido. Mientras estos pocos cultivadores escaneaban la habitación, sus ojos se enfocaron de inmediato en el bebé sentado a un lado. Después de la trágica muerte de su esposa, el rostro de Lin Tiechu ya estaba abrumado por la desesperación. Al escuchar las palabras de estos cultivadores, su rostro se puso aún más pálido. Señores, mi esposa tiene una constitución débil y su hijo también tiene una constitución débil y no tiene aptitudes para el cultivo. Por favor, déjenlo ir. Inclinándose sobre su cuerpo, Lin Tiechu rogó a los cultivadores frente a él en voz baja. Se sintieron aún más desdeñosos cuando vieron este tipo de postura. Lin Tiechu, para que tu clan Arma Espíritu termine donde está hoy, ¿crees que tenemos la culpa? Si quieres culpar a alguien, culpa a tus ancestros. Los ancestros de tu clan Arma Espíritu construyeron la plataforma de ascensión. Si no, el continente Lingxuan no estaría en esta posición hoy incluso con Dios Taichu muerto en la batalla. Los pecados que has cometido no pueden ser pagados ni siquiera con la muerte. Sus rostros se volvieron más tristes y enojados cuanto más hablaban. Habían pasado casi 1000 años desde que apareció el rastro del cielo en el cielo. Después de las 3 vidas sucesivas de reparación de Lin Tian, el rastro del cielo solo permaneció en un área de 10.000 millas. Sin embargo, nadie pudo continuar reparando la grieta en todo el continente de Lingxuan. En consecuencia, todo el continente Lingxuan todavía estaba cubierto de demonios extraterrestres que causaban estragos. Los cultivadores de Lingxuan se habían recuperado mucho, pero en comparación con la antigüedad, no valía la pena señalarlo. Peor aún, el rastro del cielo continuó absorbiendo el ki espiritual del continente Lingxuan sin descanso. Tarde o temprano, el ki espiritual del continente Lingxuan se agotará por completo. Esta situación desesperada llevó a casi todos a considerar a los cultivadores que construyeron la plataforma de ascensión que abrió la grieta como pecadores. Naturalmente, los descendientes de los pecadores también eran pecadores. Lin Tiechu era un gran pecador. Debido a las habilidades superiores de refinamiento de armas, su antepasado fue el principal maestro de armas que construyó la plataforma de ascensión. Varios cultivadores maldijeron a Lin Tiechu por un momento. La cara de uno cayó cuando dijo: Lin Tiechu, conoces las reglas. No estoy aquí para decir tonterías. Los descendientes de los pecadores deben ser pecadores. De repente, uno de los cultivadores extendió la mano para agarrar al bebé por el costado. Con una mano, agarró al bebé. En la mano de este cultivador de la etapa innata, una corriente de ki espiritual se disparó rápidamente. El ki espiritual era como un cuchillo, perforando el cuerpo del bebé.
El Dantian, el Marquis, la divinidad, los tendones y las venas del bebé fueron destruidos. Y eso no fue todo. Este cultivador luego condensó una bola de fuego de ki espiritual en sus dedos y se acercó a la frente del bebé. Pecado, una palabra claramente visible fue inscrita en la frente del bebé. Era lo mismo que la palabra pecado en la frente de Lin Tiechu. A los hijos de los pecadores no solo se les prohibía cultivar, sino que también tenían que usar la palabra pecado y soportar el desprecio de todos. El bebé estaba muy débil, para empezar. La tortura lo había dejado inconsciente durante mucho tiempo. El cultivador luego soltó al bebé casualmente y se dieron la vuelta. Lin Tiechu, que parecía haber perdido el alma, se levantó tontamente y sostuvo a ese bebé en sus brazos. Cuando él era un niño, también sufrió tal calamidad. No había forma de que la descendencia de los pecadores estuviera libre a Tamarca del pecado a menos que estuvieran completamente muertos. Lentamente extendiendo su mano, Lin Tiechu estranguló al pequeño bebé en sus brazos. No quiere que su hijo sea como él, desesperadamente vivo y desesperado por el resto de su vida. Lin Tiechu, sin embargo, no pudo continuar estrangulando al bebé después de unos momentos y colocó cuidadosamente al bebé junto a su esposa muerta. Sosteniendo a su esposa muerta, Lin Tiechu, que nunca había derramado una lágrima, tenía lágrimas rodando por su rostro en este momento. En el continente Lingxuan estos cultivadores son absolutamente repugnantes. En realidad, torturaron la reencarnación de Dios Taichu de esta manera. En realidad, no es su culpa. Ni siquiera saben que este bebé es la reencarnación de Dios Taichu. De lo contrario, nunca se atreverían a hacerlo. La reencarnación de Dios Taichu esta vez no puede cultivarse. Me temo que no sobrevivirá por mucho tiempo. Muchas personas maldijeron con enojo al ver la reencarnación de Lin Tian dentro del rayo de luz de la resurrección sufrir tal tortura. La cara de Tsukingiri estaba aún más furiosa en este momento. Tsukingiri habría matado a los cultivadores que dañaron la reencarnación de Lin Tian si no hubiera sabido que la imagen que apareció dentro del rayo de luz de la resurrección era de hace incontables años. Detrás de Tsukingiri, Mu Lingxa ya tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente al bebé dentro del rayo de luz de la resurrección. Pecador, pecador, así apareció la palabra pecado en la frente del maestro. Dentro del rayo de luz de la resurrección, habiendo presenciado la muerte de su esposa, y viendo a su hijo quedar lisiado y con la palabra pecado grabada en él, Lin Tiechu era como un hombre sin alma. Pero lo bueno era que todavía se preocupaba por su hijo. Todos los días, trabajó duro para proporcionarle a su hijo alimentos nutritivos. Para su sorpresa, su bebé sobrevivió con dificultad a pesar de que tenía una constitución débil. Lamentablemente, Lin Tiechu falleció cuando el bebé tenía 5 años. Estaba lisiado desde la infancia y también tenía un físico débil. Habiendo perdido a su esposa y sufrido muchos otros golpes, hacía mucho tiempo que había agotado toda su vitalidad. Su hijo es la única razón por la que ha podido perseverar hasta ahora. Lin Tiechu, en su último aliento, llamó a su hijo de 5 años y le dijo: Nuestro clan del espíritu de las armas fue una vez el clan más prestigioso del continente Lingxuan. Los inmortales incluso buscaban nuestras armas. Haz tu mejor esfuerzo para vivir. Para restaurar la gloria de nuestro clan espíritu de arma, debes pensar en una manera de hacerlo, de ahora en adelante, serás conocido como Lin Qi. Cuando Lin Tiechu le contó a su hijo sobre el clan espíritu de arma, también cerró los ojos. Todo esto dejó a Lin Qi, de 5 años, mirando tontamente. Lin Qi. Mirando al niño dentro del rayo de luz de la resurrección, Tsukingyi y varias otras diosas antiguas de repente se volvieron y miraron a Mu Lingxa a un lado. Lingxa, ¿cuál es el nombre de tu maestro que mencionaste antes? Preguntó una antigua diosa con incredulidad. Mu Lingxa miró la imagen sobre su cabeza con una mirada mortal en este momento. Después de mucho tiempo, asintió lentamente. El nombre de mi maestro es Lin Qi, así es, este niño dentro del rayo de luz de la resurrección es de hecho mi maestro. El hecho de que Dios Taichu fuera en realidad el maestro de Mu Lingxa dejó estupefactos a todos, incluida Tsukingyi. Hermana. Apretando los dientes, Tsukingyi extendió la mano, tomó la mano de Mu Lingxa y dijo: Una vez que el joven maestro regrese, nunca nos separaremos del joven maestro. Aunque Tsukingyi dijo esto, sacudió la cabeza y murmuró para sí misma. La hermana Lingxa no sabe que su maestro es un joven maestro, por lo que siente algo por él. Es comprensible, nunca aceptaré a otra mujer, el joven maestro solo puede ser mío. No había mujer que quisiera compartir a su amado hombre con nadie más. Tsukingyi, una antigua diosa, no fue diferente.
Capítulo 147. Pecadores, clan del pecado. Las 5 diosas antiguas volvieron sobre sus miradas hacia el rayo de luz de la resurrección ante ellas. La multitud, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Con expresiones tensas, Xiao Yanran y el resto miraron a la figura dentro del rayo de luz de la resurrección. Incorporando innumerables poderes de fe, la figura de arriba estalló de vitalidad. Incluso Xiao Yanran y otros que estaban cerca escucharon los latidos del corazón de esta figura. El emperador celestial está a punto de resucitar. El hermano volverá pronto. Marido, muchos pensamientos surgieron en la mente de Xiao Yanran, Xiao Mei y otros. Cuando vieron que la resurrección del emperador celestial se había detenido en el último minuto, sus rostros sorprendidos se congelaron. Con expresiones hostiles, fruncieron el ceño ante los 5 tesoros. Estaba claro para todos que los 5 tesoros se fusionaron con el rayo de luz de la resurrección, haciendo que aparecieran imágenes que detuvieron la resurrección del emperador celestial. Estos 5 tesoros naturalmente los enfurecieron. Ya habrían golpeado y destruido estos 5 tesoros si no fuera por el miedo de Sukingi y las otras 5 diosas antiguas, así como el miedo de interrumpir el rayo de luz de la resurrección frente a ellos que afectaría la resurrección del emperador celestiales. Lin Fen también frunció el ceño ligeramente en este momento. Sacó estos 5 tesoros por sí mismo. El nuevo fragmento de memoria en realidad fue activado por los 5 tesoros. Estaba tan disgustado por este tipo de fragmentos de memoria que ya no quería verlos. Una palabra de los malvados cultivadores a su lado lo alivió de inmediato. Señor Lin Fen, los tesoros que sacó impidieron la resurrección del emperador celestial, por lo que estos tesoros no tienen absolutamente nada que ver con él, e incluso pueden ser hostiles hacia él. El señor puede esperar unos momentos sin miedo. Cuando llegue el momento, la identidad de la reencarnación del señor como Dios Supremo ya no será cuestionada. Eso fue correcto. Lin Fen, al escuchar al inmortal cultivador malvado, no pudo evitar asentir. Estaba un poco preocupado cuando sintió el aura del emperador celestial antes. Pero estos 5 tesoros habían detenido la resurrección del emperador celestial. Independientemente de cómo lo viera, este cambio parecía ser muy beneficioso para él. En el rayo de luz de la resurrección, Lin Yan no esperaba que Lin Fen presentara tal contenido. Miró la imagen casualmente como si estuviera viendo una película. Todas las imágenes anteriores fueron escritas por él, así que no importaba si las veía o no. Los fragmentos de memoria contenidos en estos tesoros ahora aparecían como contenido. Lin Yan se enfrentó constantemente a estos recuerdos y algunas imágenes borrosas comenzaron a aparecer en su mente. Algo está mal. Estas imágenes tienen algo que ver conmigo. ¿Qué es este extraño sentimiento? Lin Yan murmuró para sí mismo y no pudo evitar mirar las imágenes frente a él. Dentro del rayo de luz de la resurrección, el hijo del clan pecaminoso llamado Lin Qi había enterrado a regañadientes a su padre muerto. Después de eso, vivió solo. El lugar donde vivía era muy yermo. Afortunadamente, todavía había muchas personas alrededor que también eran miembros del clan espiritual. Estas personas ayudaron a cuidar a Lin Qi. A medida que Lin Qi creció, aprendió las técnicas de refinación de armas transmitidas por el clan espiritual. Cuando cumplió los 16 años y se convirtió en un adolescente, ya se había convertido en el refinador de armas más destacado del clan. En una pequeña sala de refinación dan. Lin Qi levantó el martillo de refinación en su mano y martilló una espada larga frente a él en pie. Estas espadas largas, sin embargo, solo pueden ser utilizadas por mortales o cultivadores con bases de cultivo más bajas. Para aquellos cultivadores con una base de cultivo más alta, una espada tan larga no era diferente de una espada sin terminar. Después de que Lin Qi le dio forma a la espada, la agarró y la llevó a una sala de refinación un poco más limpia y ordenada. Luego comenzó a tallar cuidadosamente las inscripciones en la espada. Esta técnica de inscripción fue de creación propia. Haría de esta espada larga un verdadero tesoro si estas inscripciones pudieran tallarse con éxito. Lo había estudiado durante muchos años sin éxito. Después de todo, como era un lisiado, le resultaba difícil inyectar ki espiritual para hacer estas inscripciones. Pero esta vez, mientras escribía las inscripciones poco a poco, un rastro de luz surgió en la superficie de la espada larga. La luz se hizo más y más obvia cuando la espada casi se convirtió en una espada de luz. La increíble escena había llamado durante mucho tiempo la atención de muchos miembros del clan espiritual Arma, que se habían reunido allí. Es una espada espiritual.
Este niño, Lin Qi, ha refinado una espada espiritual. Es increíble. Ve rápidamente e informa a los ancianos. En realidad apareció tal genio en mi clan espiritual. Incluso sin cultivo, pudo refinar un arma espiritual. Si hubiera sido hace 1000 años, se habría convertido en la existencia más fuerte de mi clan espiritual. Pecadores, jaja, todos somos solo un grupo de pecadores ahora, todavía hablando del más fuerte en el clan espiritual. Algunos miembros del clan espirituarma parecían sorprendidos, mientras que otros parecían dolidos. Mientras tengan la palabra pecado en la frente, nunca podrán darse la vuelta y les causará dolor por el resto de sus vidas. Varios ancianos se apresuraron después de que un miembro del clan espirituarma les informara de la noticia. Estos ancianos eran diferentes de los otros miembros del clan Arma Espíritu. No tenían la palabra pecado grabada en sus frentes. Sus cuerpos estaban atados con cadenas brillantes, y estas cadenas los presionaban hacia abajo, lo que les dificultaba moverse. A pesar de que estos ancianos estaban llenos de emoción, cayeron al suelo sobre sus nalgas y se quedaron sin aliento después de entrar en esta pequeña sala de refinación. Después de jadear varias veces, uno de los ancianos escaneó los alrededores y dijo con ojos brillantes: ¿Dónde está el niño que puede refinar la espada espiritual? La multitud empujó a Lin Qi, que tenía una cara tímida, hacia afuera. Incluso entregaron la espada espiritual que Lin Qi había refinado. Después de recibir esta espada espiritual, los ojos del anciano brillaron de inmediato. Es una espada espiritual. Es una espada espiritual real. Emocionados, miraron a Lin Qi. Una sola mirada instantáneamente volvió sombríos los rostros de varios ancianos. La palabra pecado en la frente de Lin Qi no solo reveló su identidad, sino que también significó que Lin Qi había perdido cualquier posibilidad de cultivo. Al no tener la capacidad de cultivo, Lin Qi no pudo aprender las profundas técnicas de refinación del clan espiritual. El genio de mi clan espirituarma simplemente se desperdicia. Dios, ¿por qué eres tan cruel con mi clan espirituarma? Un anciano con lágrimas en los ojos levantó la cabeza y rugió. Muchos de los miembros del clan espirituarma también se conmovieron hasta las lágrimas por su voz rugiente. Eran pecadores. Eran miembros del clan pecado. Si el clan espirituarma no se deshiciera de esta identidad, nunca prosperarían. Eventualmente, podrían incluso terminar extinguidos. Capítulo 148. El verdadero genio de la técnica de refinación de armas. Al rayo de luz de la resurrección en esta reencarnación, el joven maestro no recuperó la memoria. Mirando la imagen dentro del haz de luz de la resurrección, su Qi parecía sombrío. Ella ya lo había visto. Como en sus vidas anteriores, Lin Qi dentro del haz de luz no había recuperado los recuerdos de Lin Tian rápidamente. Lin Qi nunca acudió a ella en esta vida por este motivo. Mientras tanto, esperaba bajo el gran árbol, sin salir nunca a buscar a su joven amo. Se habría movido de inmediato y habría ayudado a Lin Qi a recuperar la memoria si hubiera sabido que su joven maestro se había reencarnado como Lin Qi. En este momento, su principal preocupación era el paradero de su joven maestro. Reencarnó como Lin Qi esta vez. Ya era evidente que su alma era débil. Puede que no haya posibilidad de otra reencarnación. Nunca podría volver a ver a su joven maestro si él moría esta vez. Detrás de su Qi, los ojos de Mu Lingxa brillaron con una luz extraña. Solo ella sabía por la imagen que apareció dentro del rayo de luz de la resurrección que pronto sería hora de que ella y Lin Qi se encontraran formalmente. Mientras miraba el rostro familiar dentro del rayo de luz de la resurrección, los ojos de Mu Lingxa brillaron de emoción. No pudo evitar murmurar para sí misma. Maestro, maestro. En el continente Lingxuan, la secta espíritu de las armas era la secta más experta en refinar armas. Incluso se podría decir que todos los cultivadores que refinan armas provienen de la secta del espíritu Ar. La secta del espíritu Arma tuvo una influencia aterradora en el continente Lingxuan. Bajo el gobierno del emperador celestial, la secta del espíritu Arma solo podía ser suprimida. Pero hoy, muchos cultivadores de la secta espíritu Arma, incluidos aquellos obsesionados con la refinación, salieron de su sala de hornos en este momento. Miraron el rayo de luz de la resurrección sobre sus cabezas. Todos miraron atónitos la imagen que apareció en él. Arma espiritual con inscripciones. Este tipo de técnica de refinación en realidad fue creada por Lin Qi. Los cultivadores de la secta del espíritu Arma miraban al cielo con los ojos muy abiertos. Su opinión es que la técnica de refinación de Lin Qi aún no estaba refinada. Sin embargo, él mismo creó este método de refinación con inscripción.
Esto solo confirmó que el Lin Ki adolescente dentro del rayo de luz de la resurrección poseía un talento para refinar muy superior al suyo. Uno por uno, todos suspiraron ante la imagen de Lin Ki sin una base de cultivo. Lin Ki ciertamente podría convertirse en una leyenda en el arte de refinar si pudiera cultivar. Pero ahora no tenía base de cultivo. Sin cultivo, Lin Ki no podría lograr nada, incluso si aprendiera el arte de refinar. Dentro del rayo de luz de la resurrección, en lo que respecta al refinamiento, los ancianos del clan Espíritu Arma sabían que Lin Ki no podía ir demasiado lejos. Sin embargo, la capacidad de refinación de Lin Ki era demasiado aterradora para ignorarla. Así que todavía llevaron a Lin Ki a su lugar de residencia. La residencia de estos ancianos era diferente de la de los miembros ordinarios del clan que tenían la palabra pecado grabada en sus frentes. Vivían al borde de un enorme volcán. Todo el volcán era un enorme horno, lo cual era conveniente para refinar armas. Afortunadamente, su cultivo no había sido abolido. Por eso pudieron vivir aquí. De lo contrario, el calor abrasador proveniente de este enorme volcán los habría matado a todos hace mucho tiempo. Por supuesto, esto no quiere decir que la situación de estos ancianos no fuera mejor que la de los miembros ordinarios del secta espiritual. De hecho, su situación era peor que la de los miembros ordinarios del clan. Aunque los miembros ordinarios del clan tenían sus venas de cultivo destruidas y la palabra pecado grabada en sus frentes, todavía tenían su libertad. Si bien estos ancianos podían cultivar, fueron encerrados uno por uno, sin salida. Solo podían quedarse aquí para siempre, martillando constantemente varios tesoros para otros cultivadores. Los miembros ordinarios del clan eran solo pecadores. Ellos, por otro lado, eran esclavos pecadores. Un flujo constante de materiales de refinación fue enviado aquí desde todas las direcciones. Fueron convertidos en todo tipo de tesoros por estos ancianos. Luego fueron enviados nuevamente a esos cultivadores en el mundo exterior para defenderse de los demonios extraterrestres. Lin Ki era solo un mortal. Debido a que no podía vivir en las profundidades de este volcán, vivió solo temporalmente en su borde. No obstante, fue suficiente para él entrar en contacto con materiales raros y técnicas de refinación aún más fuertes. En el continente Lingxuan Lin Ki es solo un mortal, pero en realidad refinó un arma sagrada. Este es un tesoro que incluso un sabio puede usar. Digno de ser la reencarnación del dios Taichu. Aunque no pudo cultivar, su actitud para refinar es simplemente asombrosa. De ninguna manera, él no querría tratar de refinar armas de grado inmortal, ¿verdad? Las armas de grado inmortal y otros niveles de tesoro son dos existencias diferentes. Mientras Lin Ki continuaba construyendo tesoros uno tras otro dentro del rayo de luz de la resurrección, muchos tenían los ojos bien abiertos. Lin Ki refinó tesoros de grados cada vez más altos utilizando el método de refinación de inscripción especial. En un momento, incluso comenzó a tratar de refinar armas de grado inmortal. Las armas de grado inmortal eran diferentes de otros niveles de tesoro. Eran dos existencias diferentes. El arma de grado inmortal era un tesoro aterrador que contenía las leyes del tiempo y podía revertir la percepción del espacio y el tiempo. Incluso en el continente Lingxuan en los últimos días, las armas inmortales eran pocas y distantes entre sí. Para refinar un arma inmortal, incluso el patriarca de la secta del espíritu arma, un maestro de refinación de armas de nivel inmortal, tuvo que confiar completamente en la pura suerte. Pero ahora Lin Ki, un mortal, en realidad estaba tratando de refinar un arma de grado inmortal. Si tuviera que refinarlo, todos los refinadores en el continente Lingxuan terminarían con sus vidas de inmediato, para que no pierdan la cara. Dentro del rayo de luz de la resurrección susurró. Lin Ki miró el machete frente a él. Este machete era el arma de grado inmortal que quería refinar. Incluso talló inscripciones en las paredes de la sala de refinación para que esta arma inmortal tuviera éxito. Estas inscripciones generan ki espiritual y lo vierten en esta arma de grado inmortal. Incluso si fuera un genio, todavía era un mortal sin base de cultivo. Ya fuera el control del ki espiritual o la percepción del poder de la ley, carecía de experiencia y solo podía confiar en sus propios esfuerzos. Entonces, esta vez, ki espiritual más fuerte y poderoso fue vertido a la fuerza en el machete frente a él. Auge. Finalmente, apareció una grieta en la superficie de este machete y explotó por completo. Lin Ki fue directamente noqueado por la fuerza de la turbulenta explosión que se extendió en todas las direcciones. Afortunadamente, un anciano del secta espíritu arma llegó y salvó a Lin Ki. Lin Ki, no lo intentes de nuevo. Ya estás en tu límite.
El poder del arma de grado inmortal es demasiado poderoso para que lo manejes. El anciano suspiró y advirtió a Lin Ki antes de darse la vuelta y marcharse. Lin Ki ya había intentado condensar el arma de grado inmortal varias veces en el transcurso de varios meses. Pero al final, todos fallaron. Como resultado, los ancianos estaban muy preocupados de que Lin Ki continuara de esta manera. En algún momento, el poder incontrolable del arma inmortal podría matarlo por completo. Le tomó mucho tiempo a Lin Ki refinar las armas inmortales nuevamente después de este fracaso. Cuando la gente del clan Espíritu Arma pensó que Lin Ki se había rendido por completo, fue en este día que causó una gran conmoción. Capítulo 149. Espíritu de Arma. Dentro del rayo de luz de la resurrección, Lin Ki no había construido ningún arma durante varios meses después de no poder construir un arma inmortal la última vez. En cambio, siguió sosteniendo una espada larga y tallando inscripciones en ella. Incluso cuando no estaba tallando inscripciones, nunca dejó la espada, como si fuera toda su existencia. Esta mirada obsesiva hizo que los miembros del clan sacudieran la cabeza. Había muchas personas en el clan Espíritu Arma que estaban obsesionadas con refinar armas. Sin embargo, este nivel de obsesión era poco común. Unos meses después, un día, Lin Ki estaba durmiendo. Lin Ki, Lin Ki. Lin Ki estaba dormido cuando un miembro del clan Espíritu Arma entró en su habitación con una llamada. Al ver a Lin Ki durmiendo profundamente, sacudió la cabeza y dejó de llamar a Lin Ki, pero se coló. Vino hoy porque quería pedir prestado un material de refinación de Lin Ki. Ahora que Lin Ki estaba durmiendo pacíficamente, simplemente planeó tomar este material él mismo primero y luego decirle a Lin Ki cuando se despertara. Pero cuando el miembro del clan extendió la mano y agarró el material de refinación, la espada larga de Lin Ki de repente emitió una luz y voló hacia arriba, apuñalándolo. Este ataque repentino aterrorizó al miembro del clan. En desorden, se arrastró fuera de la habitación de Lin Ki. Miró hacia atrás y vio a Lin Ki todavía durmiendo profundamente. Sin embargo, la espada larga, como si tuviera su propia conciencia, flotaba constantemente en la habitación, protegiendo a Lin Ki. ¿Una espada espiritual viviente? El miembro del clan Espíritu Arma miró con los ojos muy abiertos durante mucho tiempo antes de salir corriendo en estado de shock. Decidió contarles a los ancianos sobre esta extraña espada. En el continente Lingxuan, la multitud miró horrorizada la imagen en el rayo de luz de la resurrección. Ese miembro del clan Espíritu Arma no sabía qué estaba pasando con la espada en la mano de Lin Ki. Pero como personas de las generaciones posteriores, todos lo tenían claro. Una espada que podía proteger a su amo y tenía su propia conciencia era claramente un arma con espíritu. Casi todos los espíritus de las armas carecían de emociones y actuarían basándose únicamente en el instinto. Sin embargo, el beneficio de tener este espíritu de arma era que no necesitaría ser controlado por el cultivador. Estas armas podrían tener un poder formidable si se dominan. Mientras un mortal pudiera dominar un arma con un espíritu, podría volverse formidable incluso si no pudiera cultivar. Sin embargo, era raro encontrar un arma con espíritu de arma. Se necesitó pura suerte para refinar algo como esto. Lin Ki, sin embargo, refinó esa espada en solo unos meses. El talento que tenía para refinar era simplemente alucinante. Incluso si mi maestro no puede cultivar, sigue siendo el más fuerte. Mu Lingxa miró a Lin Ki dentro del haz de luz de la resurrección y sus ojos brillaron de emoción. A pesar de escuchar mucho sobre el pasado de su maestro, esta fue la primera vez que lo vio por sí misma. Al mismo tiempo, había una leve sensación de expectativa en los ojos de Mu Lingxa. Esperaba conocer a su maestro pronto. Dentro del rayo de luz de la resurrección, los ancianos del clan Espíritu Arma visitaron a Lin Ki una vez más. Recién despertado, Lin Ki no sabía lo que había sucedido, y lo llevaron ante estos ancianos. Lin Ki, escuché que esta espada espiritual tuya puede proteger a su maestro. ¿Te importaría dejarnos verla también? Un anciano miró a Lin Ki con expectativa en sus ojos. Aunque Lin Ki sospechaba, todavía asintió con la cabeza. Extendió su mano y palmeó suavemente la espada espiritual en su mano. Una luz brillante emitida desde la superficie ata espada espiritual mientras se movía. La espada espiritual cortó una piedra grande después de rodear a Lin Ki varias veces. En un abrir y cerrar de ojos, esta espada espiritual cortó una piedra grande en innumerables pedazos. Los ojos de casi todos los miembros del clan de espíritus de armas se abrieron ante tal escena. Si Lin Ki fuera un cultivador, esta exhibición ahora solo podría considerarse un juego de niños.
Sin embargo, estaba lisiado y dependía únicamente del poder de la espada espiritual. Era casi increíble. Era equivalente a permitir que los mortales lucharan contra los cultivadores también. Lin Ki, eres el verdadero genio de nuestro clan espiritual. Eres el futuro de nuestro clan espiritual. Emocionados, los ancianos del clan Espíritu Arma se arrodillaron ante Lin Ki. Durante cientos de años, el clan Espíritu Arma fue tratado como un clan del pecado. Dentro del clan, ni siquiera había muchos cultivadores. No tenían más remedio que ser oprimidos en esta situación. Al refinar un arma espiritual con espíritu de arma, Lin Ki le dio al clan Espíritu Arma la fuerza para rebelarse. Si todos en el clan espiritual Arma poseyeran una espada espiritual como esta, podrían derrocar por completo la identidad del clan del pecado. Al menos, en el futuro, no estarían sujetos a la misma opresión que ahora, y sabrían si podrían proteger a sus futuras generaciones. En cuanto a los ancianos del clan Espíritu Arma, vieron a Lin Ki como una posibilidad de cambiar el destino del clan. Por eso estaban tan emocionados. En el continente Lingxuan no hay duda de que el clan Espíritu Arma no está dispuesto a convertirse en un clan de pecado para siempre. Si el clan Espíritu Arma tiene el poder de rebelarse, lucharán contra quienes los oprimen. Habiendo sido oprimido durante tanto tiempo, resistir también es natural. Todavía hay innumerables demonios extraterrestres arrasando el continente Lingxuan. Si los cultivadores se involucran en conflictos internos, esos demonios extraterrestres aún tienen la ventaja final. En cuanto a los demonios extraterrestres, de repente se me ocurrió que el rastro del cielo que vimos dentro del rayo de luz de la resurrección no era la puerta de bronce. ¿Qué le pasó? Los cultivadores suspiraron al unísono mientras miraban la imagen dentro del rayo de resurrección. Había una mirada sospechosa en sus ojos. A pesar de que Dios Taichu reparó el rastro del cielo durante 3 vidas, todavía había una gran grieta que se extendía por decenas de miles de millas. Era como una enorme grieta que se arrastraba por el cielo. Aquellos que vieron esta grieta sentirían miedo desde el fondo de sus corazones. Se veía muy diferente a la puerta de bronce que vieron más tarde. Los orígenes de la puerta de bronce todavía eran un misterio para muchas personas en este momento. Lin Ki fue recibido solemnemente en el núcleo del clan Espíritu Arma por los ancianos en presencia de innumerables personas. También estaba en medio de ese enorme volcán. Aunque eran un clan del pecado, los cultivadores del mundo exterior confiaron en ellos para ayudar a construir tesoros para luchar contra los demonios extraterrestres. Fue por esta razón que no destruyeron el lugar de la herencia central conocido como el horno volcánico del clan del Espíritu del Arma. La temperatura dentro del horno volcánico era extremadamente alta. Como mortal, Lin Ki no pudo manejarlo. Para que Lin Ki entrara en el horno volcánico, los ancianos del clan Espíritu Arma encontraron una cuenta espiritual de protección corporal. En el horno volcánico, Lin Ki fue responsable de 2 tareas principales desde el momento en que ingresó. Como primera tarea, Lin Ki tuvo que enseñar a los otros miembros del clan Espíritu Arma cómo refinar tal arma espiritual con espíritu de arma. El segundo era el máximo secreto del clan. El talento de refinación de Lin Ki se usaría para crear una verdadera espada espíritu supremo. El clan Espíritu Arma buscó derrocar su identidad de clan con esta verdadera espada suprema. En consecuencia, ha habido un flujo continuo de preciosos materiales de refinación enviados al horno del volcán desde el día en que Lin Ki entró. Incluso hubo muchos ancianos del clan Espíritu Arma que ayudaron a Lin Ki. En el horno volcánico, casi todos los miembros del clan Espíritu Arma trabajaron juntos para crear un arma que superó todas las armas del pasado, incluso superando el arma espiritual de grado inmortal. Dentro del rayo de luz de la resurrección aterrador. Con los materiales utilizados para refinar esta espada espiritual, se pueden refinar al menos 10 armas inmortales. Incluso a través del rayo de luz de la resurrección, puedo sentir el poder aterrador que emana de esta espada espiritual. Pero, ¿por qué no se transmitió una espada espiritual tan invencible? Sin mencionar que se transmitió, ni siquiera hemos escuchado ninguna noticia sobre esta espada espiritual. Del mismo modo, Tsukimi y otras diosas antiguas miraron con recelo la imagen que tenían delante. Nadie había oído hablar de una espada espiritual tan aterradora cuya calidad excedía la de un arma divina antigua como el espejo del tesoro de Linglong. Era como si esta espada espiritual nunca hubiera existido. Sin embargo, solo Mulinksa parecía solemne en este momento. Después de mirar fijamente la imagen durante mucho tiempo, habló lentamente. Todos ustedes ya han visto esta espada. Esta espada, soy yo. Capítulo 150. Ven conmigo.
¿Era esta espada en realidad Mulinxa, la antigua diosa? Al escuchar lo que dijo Mulinxa, todos no pudieron evitar mirarla. Especialmente Tsukimi y los demás. Tsukimi, que parecía sorprendida, sacudió la cabeza y dijo: Linxa, para convertirte en una diosa, debes tener un cuerpo físico. Si eres esta espada, es imposible que te conviertas en una diosa. Para que una persona se convierta en dios, debe poseer un cuerpo físico. Este también era un secreto de estos antiguos dioses. Mulinxa negó con la cabeza y dijo: La maestra me ayudó a condensar mi cuerpo físico. También me gustaría saber exactamente cómo lo hizo. Cuando Mulinxa dijo esto, Tsukimi también parecía atónita. Dar al espíritu del arma autoconciencia y eventualmente un cuerpo físico, el joven maestro seguro que es increíble. Dentro del rayo de luz de la resurrección, después de que se condensaron innumerables materiales preciosos, la espada espiritual finalmente se completó. Colgaba en el centro del horno volcánico. Una aura aterradora emanaba del cuerpo de la espada tan pronto como uno se acercaba. Sin embargo, esta no era la forma final de la espada. Para ser considerada verdaderamente perfecta, esta espada debe tener su propio espíritu, según Linky y los ancianos del clan espiritual. Esta espada ni siquiera necesita ser controlada por el clan espíritu Arma, ya que tomaría la iniciativa para protegerlos. Cuando eso sucedió, el clan espíritu Arma realmente podría romper con la identidad del clan del pecado. Esta espada mataría a cualquier cultivador que se atreviera a oprimir al clan espiritual. En los próximos meses, casi todos los miembros del clan espíritu Arma siguieron el método de Linky de darle un espíritu a esta arma suprema. Era evidente que esta espada más poderosa estaba comenzando a adquirir una débil conciencia debido a los esfuerzos de innumerables miembros del clan espiritual. Como un bebé recién nacido, su conciencia comenzó muy débil pero pronto se hizo más fuerte. La espada divina suprema ha sido creada. Cuando vieron esta espada divina suprema, todos los miembros del clan del espíritu Arma vitorearon. Su estado de ánimo pronto se desplomó. Se sorprendieron al descubrir que la conciencia nacida de esta espada parecía ser mucho más avanzada que cualquier otro espíritu de Arma. Además de la autoconciencia, también parecía tener emociones. Todo estaría bien si eso fuera todo lo que había. Era solo que la conciencia de esta espada divina suprema no se atrevía a matar. Casi todos se sorprendieron después de encontrar esta revelación. Cada miembro del clan de espíritus de armas trabajó incansablemente para refinar esta espada divina, y se utilizaron innumerables materiales raros durante el proceso. A pesar de esto, no se atrevía a matar. ¡Qué ridículo! ¿Cuál es el propósito de la espada espiritual si no se puede usar para pelear? Por esta razón, los miembros del clan del espíritu del arma hicieron todo lo posible para hacer de esta espada un arma mortal. Por esta razón, incluso lo llamaron Linxa. Lin en Linxa se refiere a la tumba, mientras que Sha se refiere a la matanza. Mirando la imagen que apareció dentro del rayo de luz de la resurrección, varias otras diosas antiguas, con rostros algo incómodos, miraron a Mulinxa. El recién nacido Mulinxa era como un niño ignorante. Lo último que quería hacer era matar a alguien, y más aún, no tenía ganas de pelear. Sin embargo, los miembros del clan espíritu Arma la obligaron a matar una forma de vida casi todos los días. Por la imagen, Mulinxa casi siempre estaba asustada y ansiosa en ese momento. Mulinxa, mirando a su yo anterior en el rayo de luz de la resurrección, su rostro se puso algo pálido. Ese momento casi se convirtió en su pesadilla más profunda. Lo bueno fue que su maestro finalmente la salvó. Una mirada de expectativa llenó los ojos de Mulinxa mientras miraba el rayo de luz de la resurrección. Dentro del rayo de luz de la resurrección, el cuerpo de Mulinxa se había transformado en uno parecido a una niña pequeña, y ella estaba acurrucada en un rincón, temblando. Varias bestias feroces y serpientes venenosas aterradoras se pararon frente a ella. El clan espíritu Arma hizo esta jaula específicamente para Mulinxa. Esta jaula contenía estas bestias para que Mulinxa pudiera aprender sobre el comportamiento animal. Todos los días, bestias feroces casi se matan entre sí. En lugar de despertar la intención asesina de Mulinxa, la escena sangrienta la hizo temblar de miedo. Cayou. La puerta de esta jaula se abrió de repente mientras Mulinxa sostenía su cabeza y temblaba de miedo. Paso a paso, Linky, que no había aparecido en mucho tiempo, entró en la jaula. Linxa, ven conmigo. Llegó frente a Mulinxa y extendió su palma hacia ella. Mulinxa, cuyo rostro estaba lleno de miedo, levantó lentamente la cabeza y miró al hombre frente a ella.
Mulinksa pudo haber sentido una rara amabilidad de su parte. Lentamente, se puso de pie y se estiró para agarrar la mano del hombre. Al ver el buen comportamiento de Mulinksa, la sonrisa en el rostro de Linky se hizo más y más amplia. Con un movimiento de su palma, sacó una pequeña espada en su mano que era solo del tamaño de su pulgar. Linksa, tu cuerpo está hecho de muchas armas del clan de espíritus de armas. No puedo llevártelas contigo, así que solo puedo refinar otra espada. Aquí puedes quedarte por un tiempo. Su sonrisa se hizo más y más brillante. Linky continuó. No te preocupes, puedes hacer lo que quieras en el futuro. No tienes que hacer nada si no quieres. Nadie volverá a obligarte. Mulinksa no podría moverse hacia otra espada espiritual si fuera otra persona, incluso si hubiera otra espada espiritual. Pero Linky era diferente. Bajo la supervisión de Linky, se refinó la espada divina suprema. Él ha refinado esta pequeña espada ahora. Si bien la calidad de esta pequeña espada era muy inferior a la de la espada divina suprema, Mulinksa podía moverse fácilmente hacia ella. Linky dejó una carta ese día. Luego tomó a Mulinksa y dejó solo al clan espiritual. Más de 10 capítulos avanzados están disponibles en Patreon. Fin del capítulo, continuará.